bienvenido a un nuevo video de Descifrando Matemática. Bien, hoy vamos a trabajar con la clasificación de los triángulos y la resolución de triángulos rectángulos, ¿sí? Bien, primero debemos hablar de la clasificación de los triángulos. Los triángulos se pueden clasificar según sus lados o según sus ángulos. Si es con respecto a según sus lados, vamos a tener distintos tipos, ¿sí? El primero que vamos a tratar va a ser el triángulo equilátero, cuyos lados son iguales, ¿sí? Este lado es igual a este lado, igual a este lado, ¿sí? Por consiguiente, nosotros vamos a hacer después un análisis y vamos a decir que los ángulos, para que los lados sean iguales, tienen que también ser iguales, ¿sí? Este es un triángulo equilátero. Por donde lo miremos, es igual. Otro triángulo que nosotros vamos a conocer es el triángulo isósceles, ¿sí? Cuya característica es de que dos de sus lados son iguales, ¿sí? En este caso estos dos son iguales, ¿sí? Y por último el triángulo escaleno. El triángulo escaleno se caracteriza por tener todos los lados desiguales, ¿sí? Bien. Bueno. Después podemos clasificar según sus ángulos, ¿sí? Podemos tener triángulos acutángulos, rectángulos o obtusángulos. Un triángulo rectángulo, como este que se muestra acá, tiene una particularidad, es de que tiene un ángulo, que en este caso se va a formar entre estos dos lados, que es de un recto. Un recto es igual a 90 grados, ¿sí? Bien. Después podemos tener obtusángulos o acutángulos, ¿sí? Un triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo mayor a un recto, o sea, mayor a 90 grados, ¿sí? Este podría ser uno, ¿sí? Si consideramos este ángulo. Y un triángulo que sea acutángulo es cuando todos sus ángulos son agudos, ¿sí? En este caso vamos a decir de que este ángulo es menor a 90 grados y este también. Entonces los tres ángulos son menores a 90 grados. Bueno, y de esa manera terminaríamos básicamente la relación según sus ángulos. Bien, y ahora vamos a cómo resolver resolución de triángulos rectángulos, o sea, de este tipo de triángulos. Bien, primero vamos a partir de un triángulo rectángulo, como estamos en esta figura, como se muestra en esta figura, ¿sí? El cual vamos a partir de conocido algunos datos, ¿sí? Necesariamente nosotros debemos conocer, para poder resolver cualquier triángulo rectángulo, como mínimo dos datos, ¿sí? Uno va a ser la hipotenusa, que en este caso va a ser el lado que sea mayor, en este caso es A, la hipotenusa, y B y C serán los catetos, ¿sí? En este caso, en el primer caso, nosotros vamos a conocer la hipotenusa y un cateto, ¿sí? En este caso, vamos a conocer B y A, ¿sí? B y A, acá nosotros podemos vamos a asignarle nombres también a los ángulos. Este va a ser el ángulo alfa. Y este será el ángulo beta, ¿sí? Bien. Lo que nosotros vamos a tener como datos, va a ser A y B, ¿sí? Estos van a ser los datos, ¿sí? Y vamos a tener como incógnitas ¿qué vamos a tener como incógnita? En este caso va a ser un cateto que en este caso va a ser C, que desconocemos, un ángulo alfa, que desconocemos, un ángulo beta, que desconocemos, ¿sí? Bueno, para ello va a ser necesario asignarle valores
¿sí? Para poder calcular. ¿Cuál es el objetivo de la resolución de estos triángulos rectángulos y los distintos casos? En este caso es el primero, ¿sí? Que vamos a tener la hipotenusa y un cateto. Es utilizar solamente los datos que tenemos de partida, con el fin de que no utilicemos datos que obtengamos como resultado de los cálculos, ¿sí? O sea, vamos a utilizar solamente A y B, y obviamente las relaciones trigonométricas, para poder obtener las demás incógnitas, ¿sí? En este caso también podemos agregar la superficie, ¿sí? Entonces, de esta manera vamos a poder resolver, ¿sí? Yo acá, por ser un ejemplo, no voy a poner un valor, ¿sí? A los datos A, B, sino que lo vamos a hacer general, ¿sí? Como que si fuera el primer caso, general, ¿sí? Bueno, primero, antes que todo, vamos a hablar de las relaciones trigonométricas, digamos, la función del seno, la del coseno, ¿sí? Y de esa manera nosotros vamos a poder hacer los distintos cálculos, ¿sí? El coseno del ángulo, por ejemplo, si yo tomo como referencia alfa, el coseno del ángulo alfa va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso sería B sobre A, ¿sí? Si yo tomara el seno del ángulo alfa, el seno del ángulo alfa sería el cateto opuesto. Cateto opuesto sobre hipotenusa, en este caso sería C sobre A, ¿sí? Pero nosotros, y bueno, y la tangente de alfa también va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, C sobre B, ¿sí? Pero en ese caso nosotros vamos a tener que tener en claro cuáles son los datos que nos dieron. En este caso es B y A. ¿Qué podríamos hacer si nosotros tenemos, en este caso, por ejemplo, vamos a calcular C, ¿sí? Vamos al primer cateto. Vamos a buscar este cateto, ¿sí? Vamos a buscar la primera incógnita. Calculamos C. Podríamos aplicar Pitágoras. Nosotros sabemos que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado, ¿sí? Esto es por Pitágoras. Pues nosotros podríamos despejar valor de C, y C será la raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado. Como están viendo, no estamos utilizando ningún dato que no nos hayan dado de antemano. En este caso va a ser la hipotenusa y un cateto, ¿sí? No estamos utilizando ningún dato que no nos hayan dado, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué relación trigonométrica utiliza este cateto y la hipotenusa? Y si me escucharon hace unos segundos atrás, hablé del coseno del ángulo, ¿sí? De esa manera nosotros vamos a poder calcular alfa. Cálculo de alfa. Entonces, como nosotros sabemos por la relación trigonométrica que el coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, en este caso va a ser B sobre A, ¿sí? Y si nosotros, para poder obtener el ángulo, podemos plantear el arco coseno. O sea, el arco coseno de esto nos va a dar alfa, ¿sí? En la calculadora aparece como cos a la menos 1. No es lo mismo, ¿sí? Coseno a la menos 1 es 1 sobre coseno, ¿sí? De la operación no es la misma, ¿sí? Cálculo de beta. Beta tendríamos que también pensar cuál podría ser la relación trigonométrica que nos determine que podemos utilizar solamente este cateto y este cateto, que en este caso sería la hipotenusa. Podríamos utilizar el seno, ¿sí? ¿Por qué? Porque el seno relaciona el cateto opuesto de este ángulo. El cateto opuesto de este ángulo sería el seno de beta, es B sobre A. El seno de beta es B
sobre A. Y podemos volver a aplicar el arco seno. Y obtendríamos beta. Beta va a ser igual al arco seno ¿de qué? De B sobre A. Esto nos determina, tanto alfa como beta son ángulos, ¿sí? Van a determinar ángulos. Una verificación que podrían hacer ustedes, ya que tenemos los tres ahora ya que tenemos los tres ángulos, es que la suma de los ángulos interiores tiene que ser igual a 180, ¿sí? En todos los triángulos, la suma interior tiene que dar 180, ¿sí? En este caso. Podemos calcular la superficie. La superficie es base por altura sobre 2, ¿sí? Es la expresión general para poder calcular la superficie de un triángulo, ¿sí? En este caso, la base sería B por C sobre 2. Pero habíamos dicho que no podíamos utilizar datos que ya calculamos. Pero tenemos la expresión que depende de A y de B, que es igual a C. O sea que podríamos reemplazar y obtener el valor de la superficie solamente dependiendo de B y A. Bueno, y de esta manera obtendríamos todos los datos, todas las incógnitas que nos habíamos planteado para el primer caso.